Hoy vamos a hablar de un tema que quizá no se asocia tan fácilmente con el estoicismo, como atraer a las personas. Pero antes de que pienses que estamos hablando de alguna estrategia de manipulación o de cómo impresionar a los demás de forma superficial, vamos a enfocarlo desde una perspectiva mucho más profunda y significativa. Atraer a las personas según el estoicismo no tiene nada que ver con engaños o disfraces, sino con convertirte en alguien auténtico, en alguien que inspira, en alguien que, a través de sus acciones y carácter, se convierte en un verdadero imán para quienes lo rodean. Cuando los estoicos hablaban de atraer a los demás, se referían a un proceso de autotransformación. De hecho, el propósito del estoicismo nunca ha sido cambiar a las personas que nos rodean o tratar de ganar su aprobación, se trata de ser la mejor versión de uno mismo. ¿Por qué? Porque cuando trabajas en ser la mejor persona que puedes ser, cuando cultivas virtudes como la sabiduría, la justicia, el coraje y la moderación, de forma natural las personas tienden a sentirse atraídas hacia ti. No por lo que puedas hacer por ellos, sino por lo que representas. Y eso, en esencia, es lo que hace a una persona magnética. Así que, antes de adentrarnos en los detalles, quiero invitarte a reflexionar sobre este enfoque diferente. Si te interesa aprender cómo aplicar el estoicismo en tus relaciones y cómo atraer a otros de manera auténtica y genuina, quédate hasta el final. Y, si aún no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo, porque no querrás perderte las próximas lecciones sobre cómo vivir con más sabiduría, propósito y claridad. Además, si crees que el contenido de hoy te ha hecho reflexionar, comenta abajo la frase, "Soy dueño de mi carácter y mis acciones", para recordarte a ti mismo el poder que tienes de impactar a los demás desde el interior. Para los estoicos, la verdadera influencia nace de nuestro propio carácter. Piensa en figuras como Marco Aurelio o Séneca, ellos no buscaban impresionar a nadie ni forzar a otros a seguirlos. De hecho, Marco Aurelio era un emperador, pero uno que se ganó la admiración de su gente no por su rango o poder, sino por su integridad y humildad. Esto nos enseña que para atraer a los demás de una manera duradera, no se trata de vestirse de cierta forma, de usar palabras llamativas o de tener los trucos correctos. Se trata de hacer un trabajo profundo en nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este enfoque estoico en la vida moderna para ser más atractivos y conectar genuinamente con los demás? Primero, debemos enfocarnos en la virtud de la eudaimonía. Esta palabra griega, que se traduce como florecimiento o bienestar, no se refiere a la felicidad superficial, sino a un estado de plenitud interior. La persona que florece interiormente irradia una calma y una paz que es casi imposible de ignorar. Así que el primer paso para atraer a otros no es tratar de captar su atención, sino trabajar en tu propio desarrollo, ser una persona que tiene propósito, que no se deja llevar por las emociones volátiles, y que sabe lo que quiere de la vida. La segunda virtud importante es la justicia. A menudo pensamos en la justicia como algo que tiene que ver con las leyes y el orden, pero en el estoicismo la justicia también significa tratar a los demás con respeto, ser sincero y actuar con integridad. Una persona que practica la justicia, que es justa en sus relaciones y que se guía por la honestidad, es alguien en quien las personas naturalmente confían. Y la confianza es uno de los pilares más importantes en la atracción interpersonal. ¿Conoces a alguien en tu vida a quien siempre recurres cuando necesitas un consejo honesto, aunque a veces pueda ser difícil escucharlo? Esa persona tiene lo que los estoicos consideraban una atracción genuina, no atrae porque busca tu favor, sino porque sabes que sus palabras vienen de un lugar auténtico. El tercer elemento crucial es el autocontrol. A menudo, nos sentimos más atraídos por personas que no reaccionan de manera exagerada ante las dificultades, que mantienen la calma incluso en las situaciones más tensas. Este tipo de autocontrol transmite seguridad. Piénsalo, cuando alguien es capaz de enfrentar una crisis con serenidad, cuando no se deja llevar por el pánico, sino que actúa con claridad y firmeza, esa persona se convierte en un ancla para quienes la rodean. Según los estoicos, el autocontrol no es solo la capacidad de suprimir nuestras emociones, sino de guiar esas emociones hacia un fin constructivo. Entonces, si quieres atraer a los demás de una manera duradera,
comienza por cultivar tu autocontrol, muestra que puedes mantener la calma bajo presión y que tus acciones no dependen de las circunstancias externas, sino de tu carácter interior. Pero la verdadera clave está en la virtud de la sabiduría. Los estoicos creían que la sabiduría era la madre de todas las virtudes, porque de ella nacían las demás. La sabiduría nos permite entender qué es lo correcto y cómo debemos actuar. Cuando eres sabio, las personas se sienten naturalmente atraídas hacia ti porque perciben que tienes una comprensión más profunda de la vida. Piensa en alguien a quien admiras profundamente, no por sus logros externos, sino porque parece tener una visión clara y serena de las cosas. Esa persona no te atrae por lo que tiene, sino por lo que es. Los estoicos dirían que, para atraer a los demás, debes convertirte en una persona sabia, alguien que entiende sus propias limitaciones, que acepta lo que no puede controlar y que toma decisiones basadas en principios sólidos. Por último, recuerda que todo esto debe hacerse sin la intención de manipular a los demás. Si tratas de cultivar estas virtudes simplemente para ganar la aprobación de los demás, estarás fallando en el propósito del estoicismo. Los estoicos nunca buscaron ser populares o agradar a todos. Más bien, querían ser íntegros consigo mismos. La paradoja es que, cuando dejas de buscar la aprobación externa y te concentras en ser la mejor versión de ti mismo, las personas comienzan a sentirse atraídas hacia ti de manera natural y auténtica. Así que, si realmente quieres aplicar estos principios estoicos para atraer a las personas, comienza por trabajar en ti mismo. Cultiva la calma en medio del caos, actúa con integridad, busca la sabiduría en cada decisión y, sobre todo, sé fiel a tus valores, incluso cuando sea difícil. La verdadera atracción no se trata de lo que tienes, sino de quién eres. No olvides dejar tu frase abajo en los comentarios y suscribirte para más lecciones como esta. Siguiendo con la idea de cómo atraer a los demás según el estoicismo, profundicemos aún más en cómo estos principios se aplican en nuestra vida cotidiana. A menudo pensamos que atraer a los demás se trata de proyectar una imagen específica, de ser elocuente, de tener cierta apariencia o de poseer cosas que los demás desean. Pero la realidad es que las personas se sienten mucho más atraídas por las cualidades internas que por las externas. Para los estoicos, el verdadero magnetismo personal radica en el carácter, en la autenticidad y en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo sin dejarse arrastrar por el juicio o la opinión de los demás. Comencemos con la importancia de la autenticidad. Hoy en día, vivimos en un mundo donde ser auténtico parece ser un desafío constante. La presión por encajar, por mostrar solo los aspectos positivos de nuestras vidas, y por parecer siempre seguros de nosotros mismos, puede hacernos perder de vista lo que realmente somos. Para los estoicos, la autenticidad no es negociable. Ser auténtico significa vivir conforme a tus principios, no hacer algo solo porque piensas que los demás esperan que lo hagas. Y es esta autenticidad, esta coherencia interna, la que más atrae a las personas. Porque todos, en el fondo, buscamos a alguien en quien podamos confiar, alguien que se mantenga fiel a sus valores sin importar las circunstancias. Por eso, una manera de aplicar este principio en tu vida es dejar de tratar de impresionar a los demás y enfocarte en ser tú mismo. No significa que no debas mejorar o aspirar a ser mejor, sino que debes hacerlo por ti, no para complacer a los demás. Por ejemplo, si decides trabajar en tu disciplina, hazlo porque quieres ser más fuerte y resiliente, no porque deseas que otros te vean como una persona disciplinada. Cuando tu motivación interna es genuina, las personas lo perciben y se sienten atraídas por esa autenticidad, porque no estás buscando su validación. Estás actuando desde tu propia convicción. Otra cualidad clave que los estoicos consideraban esencial para atraer a los demás era la capacidad de ser un buen oyente. La mayoría de las personas pasan la mayor parte del tiempo pensando en lo que dirán después de que el otro termine de hablar, en lugar de realmente escuchar. Pero un verdadero estoico entiende que escuchar es una muestra de respeto y de atención. Cuando escuchas a alguien con sinceridad, sin interrumpir y sin juzgar, le haces sentir comprendido. Y la sensación de ser comprendido es una de las experiencias más poderosas que una persona puede tener. Si quieres atraer a otros de una manera estoica, comienza por escuchar más y hablar menos.
Haz preguntas, muestra interés genuino y permite que los demás sientan que lo que tienen que decir es importante para ti. Al hacer esto, te destacarás automáticamente porque es algo que la mayoría no hace. Pero la verdadera prueba de atracción está en cómo manejas las dificultades. Los estoicos enseñaban que las adversidades son oportunidades para mostrar de qué estamos hechos. No se trata de ser perfecto, sino de enfrentar los desafíos con gracia y fortaleza. Imagina que en tu lugar de trabajo surgen conflictos o problemas inesperados. Si respondes con calma, sin perder la compostura y sin dejarte llevar por la frustración o el enojo, te convertirás en un faro de estabilidad para los demás. La gente se siente atraída por quienes pueden mantenerse serenos bajo presión, porque eso les da una sensación de seguridad y confianza. Esta estabilidad emocional es rara y, por tanto, muy valiosa. Y cuando hablo de atraer a los demás, no me refiero solo a amistades o relaciones personales, sino también a cómo influyes en los demás de manera profesional y social. Los estoicos enseñaban que debemos ser líderes, no imponiendo nuestra voluntad, sino liderando con el ejemplo. La verdadera autoridad viene de la sabiduría y de la coherencia entre lo que dices y lo que haces. Por eso, si estás en una posición de liderazgo, ya sea en el trabajo, en tu familia o en tu comunidad, el mejor modo de atraer a los demás no es a través del poder o la intimidación, sino a través del respeto. Respeta a los demás, mantén la calma en las tormentas, y sé consistente en tus acciones. La gente querrá seguirte no porque tengas una posición de poder, sino porque ven en ti a alguien que actúa con rectitud. Y, al hablar de rectitud, no puedo evitar mencionar el principio estoico de actuar con compasión y justicia. Atraer a los demás no significa ser insensible o egoísta, pensando solo en tus propias metas. Los estoicos creían en la importancia de contribuir al bienestar de la comunidad. Esto se traduce en ser generoso, en brindar ayuda sin esperar nada a cambio, en defender a quienes no pueden defenderse y en ser justo en tus decisiones. Si realmente quieres ser alguien que atrae a otros de manera significativa, comienza por ser generoso con tu tiempo, con tus palabras y con tus actos. La generosidad no se trata de dar cosas materiales, sino de ser alguien que está presente para los demás cuando lo necesitan, alguien que actúa con justicia y equidad. El respeto, la calma y la generosidad forman la base de la atracción personal según los estoicos. Pero, como hemos dicho, la clave está en la motivación detrás de tus acciones. No puedes ser generoso solo para que los demás te admiren, no puedes ser justo solo para que te consideren alguien valioso, y no puedes ser respetuoso solo para ganar favores. Debes hacerlo porque es lo correcto. Debes actuar de acuerdo a estos principios porque forman parte de lo que eres, no porque esperas algo a cambio. De lo contrario, las personas percibirán que tus acciones no son genuinas y la atracción se desvanecerá. Y, por último, recuerda que para atraer a los demás según el estoicismo, debes estar dispuesto a ser vulnerable. Sí, ser vulnerable. Los estoicos no eran insensibles ni fríos, eran personas conscientes de sus propias emociones y limitaciones. Mostraban coraje al enfrentar sus miedos y al aceptar que no siempre tenían todas las respuestas. Ser vulnerable no significa ser débil, sino ser honesto. Si puedes ser honesto acerca de tus errores, tus miedos y tus desafíos, las personas verán en ti a alguien real. Alguien con quien pueden identificarse y de quien pueden aprender. Y esa es, quizás, la mayor atracción de todas, ser una persona real en un mundo lleno de máscaras. Siguiendo con el tema de cómo atraer a los demás según el estoicismo, es fundamental entender que uno de los pilares más importantes de esta filosofía es la consistencia de carácter. ¿Qué significa esto? Que tus acciones deben estar alineadas con tus valores y tus palabras. Las personas se sienten atraídas de manera natural hacia aquellos que actúan de manera coherente, porque saben que lo que ven es lo que obtendrán. Cuando uno es constante, sin fluctuar en base a las circunstancias o a las opiniones ajenas, se convierte en un ancla en un mar de incertidumbre. La mayoría de las personas cambian según la situación o según quien esté presente. Por ejemplo, algunos pueden ser amables con ciertos colegas, pero fríos con otros. Un estoico, sin embargo, trata a todos con el mismo respeto y dignidad, independientemente de quién sea la persona frente a él o de las circunstancias en las que se encuentre.
Esa constancia y equidad en el trato es profundamente atractiva porque transmite un mensaje de estabilidad y rectitud. Pero hay otro aspecto crucial para atraer a los demás desde una perspectiva estoica, y es la capacidad de autocontrol y moderación. A menudo pensamos que las personas se sienten atraídas por aquellos que son intensos, por aquellos que muestran sus emociones de manera explosiva o deslumbrante, pero el estoicismo sugiere lo contrario. Un verdadero estoico no es insensible, pero sí está en control de sus emociones. Esto no significa que niegue sus sentimientos, sino que no se deja dominar por ellos. Alguien que mantiene la calma en momentos de adversidad, que no reacciona de manera impulsiva cuando es provocado, y que puede responder con paciencia incluso cuando está bajo presión, proyecta una energía que es difícil de ignorar. La gente busca a quienes pueden mantener la calma cuando las cosas se desmoronan, a quienes pueden ser la voz de la razón en medio del caos. Aplicar este principio puede ser simple pero poderoso en la vida diaria. Por ejemplo, si en tu lugar de trabajo alguien te critica injustamente o te provoca, la reacción natural es responder con enojo, defendiendo tu punto de vista o devolviendo la agresión. Pero un estoico entiende que responder con calma y con autocontrol no solo es más efectivo, sino que también demuestra un dominio de sí mismo que llama la atención. Las personas querrán saber cómo logras mantener esa serenidad cuando otros se desmoronan. Serás visto como alguien equilibrado y confiable. Esa atracción no se basa en una explosión momentánea, sino en la impresión duradera que deja el dominio propio. El estoicismo también enseña la importancia de aceptar las cosas que no se pueden cambiar y centrarse en lo que sí está bajo nuestro control. Esta actitud de aceptación no solo evita el desgaste emocional innecesario, sino que también es un faro de atracción para los demás. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas luchan constantemente contra la realidad. Se quejan, se resisten y se frustran cuando las cosas no salen como desean. Pero alguien que puede aceptar lo que no puede cambiar y actuar con serenidad ante las circunstancias, muestra una madurez emocional que muchos aspiran a tener. Es alguien que no se deja arrastrar por el drama, que no se queja ni culpa a los demás, sino que encuentra soluciones dentro de sus propios recursos y capacidades. Eso es atractivo porque las personas buscan estabilidad en un mundo donde todo parece inestable. Sin embargo, no debemos confundir esta aceptación con resignación. La aceptación estoica es activa, es ver las cosas tal como son y, desde esa claridad, decidir cuál es la mejor manera de actuar. Alguien que vive bajo estos principios no se deja llevar por el pesimismo o la apatía. Al contrario, aborda la vida con una actitud de valentía, de actuar a pesar de las dificultades. Esa valentía es profundamente inspiradora y atrae a los demás porque transmite una sensación de fuerza interna. Si quieres aplicar esto, empieza por identificar las situaciones en las que sueles perder el control o sentir frustración. Pregúntate, ¿puedo cambiar esto? Si la respuesta es no, trabaja en cómo puedes cambiar tu perspectiva hacia la situación. Aceptar no significa rendirse, sino decidir dónde pondrás tu energía. Otro aspecto que atrae a las personas desde la perspectiva estoica es la gratitud. A primera vista, puede parecer un concepto simple, pero la verdadera gratitud va mucho más allá de simplemente decir, gracias, por las cosas buenas. La gratitud estoica implica estar agradecido por todo lo que la vida trae, incluso las dificultades. Esta actitud no solo cambia tu manera de ver el mundo, sino que también cambia cómo los demás te ven. Alguien que puede encontrar el lado positivo incluso en las experiencias más difíciles se convierte en un faro de esperanza para quienes le rodean. Las personas son atraídas por quienes tienen la capacidad de ver el bien en medio de la adversidad, porque todos, en el fondo, anhelamos esa perspectiva. Si quieres atraer a los demás de una manera estoica, comienza a practicar la gratitud sincera, no solo por lo que es placentero, sino también por lo que es desafiante. Al hacerlo, inspirarás a otros a hacer lo mismo. Sin embargo, quizás el punto más importante en el estoicismo para atraer a los demás es el servicio a la comunidad. Los estoicos creían que nuestra primera obligación es hacia los demás, hacia la sociedad en su conjunto. Cuando vives con esta perspectiva, cuando pones el bienestar de otros como una prioridad, te conviertes en alguien digno de respeto y admiración.
La gente se siente atraída por aquellos que no solo piensan en sí mismos, sino que buscan hacer del mundo un lugar mejor, aunque sea en pequeños actos. No se trata de sacrificarse de manera excesiva, sino de actuar con una mentalidad de servicio, de considerar cómo tus decisiones afectan a quienes te rodean. Si aplicas este principio, te darás cuenta de que las personas gravitarán hacia ti no porque busques su atención, sino porque sentirán que en tu presencia encuentran un sentido de propósito y humanidad. En definitiva, atraer a los demás según el estoicismo no es cuestión de manipulación ni de buscar la aprobación de los demás. Es un proceso de trabajar en uno mismo, de ser la mejor versión de lo que se es, y de vivir de acuerdo con principios que inspiran a quienes nos rodean. Se trata de actuar con integridad, de ser auténtico y constante, de escuchar con atención, de ser resiliente ante las adversidades, y de encontrar el propósito en servir a los demás. Es un camino difícil porque requiere honestidad, requiere disciplina y, sobre todo, requiere estar dispuesto a confrontarse a uno mismo. Por eso, si estás buscando atraer a las personas a través del estoicismo, recuerda que la clave está en el carácter, en cómo manejas tus emociones y en cómo decides responder a la vida. No necesitas tener un carisma arrollador ni ser el más elocuente, solo necesitas ser firme en tus principios, actuar con justicia y ser una fuente de calma en un mundo lleno de caos. Porque al final, las personas no buscan perfección, buscan verdad, buscan profundidad y buscan a alguien que les muestre que es posible vivir con sentido y propósito, incluso en medio de las dificultades. Siguiendo con el tema de cómo aplicar los principios del estoicismo para atraer a las personas, podemos ahondar aún más en la forma en que estos valores no solo transforman la manera en que interactuamos con los demás, sino que también nos ayudan a cultivar una vida con mayor propósito. Una de las cualidades que más resuenan en las enseñanzas de filósofos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio es la importancia de la autenticidad y la coherencia. Es fácil subestimar el poder que tiene el ser auténtico en un mundo donde la superficialidad y las apariencias predominan. Sin embargo, para los estoicos, actuar de manera auténtica significa vivir de acuerdo con tu verdadera naturaleza, sin pretender ser alguien que no eres. Esta autenticidad, cuando se expresa con honestidad, sin máscaras ni engaños, genera un tipo de atracción que no se puede forzar. ¿Por qué? Porque las personas son muy sensibles a lo genuino. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a ver a otros usar máscaras, pretender ser lo que no son para agradar, buscar atención o aprobación. Pero cuando encuentras a alguien que se muestra tal como es, con sus defectos y virtudes, sientes una conexión diferente. No se trata de ser perfecto, se trata de ser real. Y cuando uno vive con autenticidad, con aceptación de sus propias limitaciones y fortalezas, se vuelve una figura que inspira confianza y respeto. Nadie se siente atraído hacia lo falso o lo manipulado, en cambio, lo auténtico, lo sincero, atrae a las personas como un imán. Aplicar esto en la práctica comienza por identificar en qué aspectos de tu vida no estás siendo auténtico. Pregúntate, ¿dónde sientes que estás actuando para agradar a los demás en lugar de actuar de acuerdo con lo que crees? ¿Dónde sacrificas tu verdad para adaptarte a las expectativas de los demás? Este tipo de reflexión no solo te ayuda a ganar claridad, sino que también te permite entender qué aspectos de tu vida están siendo guiados por el miedo en lugar de la honestidad. Poco a poco, al eliminar esas capas de pretensión, te darás cuenta de que atraer a los demás no se trata de ser más agradable, sino de ser más tú mismo. El siguiente punto clave para atraer a otros desde el estoicismo es la práctica del desapego emocional. Ahora, esto no significa ser frío o distante, sino más bien entender que no podemos controlar cómo nos perciben los demás. El estoicismo enseña que solo somos responsables de nuestras propias acciones, de cómo respondemos a lo que sucede, pero no de las reacciones de los demás. A menudo, la ansiedad social proviene de estar constantemente preocupados por lo que piensan de nosotros, si les agradamos, si cumplimos con sus expectativas. Pero al centrarnos en lo único que realmente está bajo nuestro control, nuestra conducta y nuestras elecciones, liberamos esa energía de tratar de manipular las percepciones de los demás y la enfocamos en ser mejores personas. Esta actitud de tranquilidad, de no depender de la validación externa, resulta muy atractiva porque demuestra independencia y seguridad interna.
Si alguna vez has conocido a alguien que no está obsesionado con gustar, habrás notado que esa persona tiene un magnetismo especial. Se mueve por la vida con confianza, sin preocuparse demasiado por lo que los demás piensen, y eso es sumamente atrayente. Aplicar este principio puede ser desafiante, pero comienza con pequeños pasos. Por ejemplo, la próxima vez que estés en una conversación y te sientas presionado a decir algo solo para ser aceptado, detente y pregúntate, ¿estoy siendo fiel a lo que realmente pienso o solo estoy tratando de agradar? Poco a poco, al soltar esa necesidad de aprobación, te darás cuenta de que las personas te valorarán más porque percibirán esa seguridad y confianza. Otra práctica fundamental del estoicismo para atraer a los demás es la empatía activa. Aunque los estoicos son conocidos por su autocontrol y capacidad de mantener la calma en situaciones adversas, no debemos olvidar que parte esencial de su filosofía es la compasión hacia los demás. Marco Aurelio decía que somos seres sociales, y nuestra naturaleza es ayudar y apoyarnos unos a otros. Para ser alguien que atraiga a los demás, no basta con ser fuerte y ecuánime, también hay que ser capaz de conectar emocionalmente, demostrar comprensión y amabilidad. Ser compasivo no significa cargar con los problemas de todos, sino ser capaz de escuchar con atención, de ofrecer apoyo cuando se necesite, y de actuar de manera justa y bondadosa, incluso cuando no se te devuelve de la misma manera. Una manera de aplicar esto es mediante la práctica de la escucha activa. La mayoría de las personas no se sienten realmente escuchadas, sienten que los demás están esperando su turno para hablar en lugar de realmente prestarle atención. Pero cuando te encuentras con alguien que te escucha de verdad, te sientes visto, te sientes valorado. Un estoico, al practicar la empatía y la escucha activa, proyecta una energía diferente, no está ahí para juzgarte ni para compararse contigo, sino para entenderte. Esta cualidad es increíblemente atractiva porque es rara, y cuando alguien siente que realmente te importa lo que dice, se crea un lazo emocional que va mucho más allá de lo superficial. Ahora bien, otro pilar para atraer a los demás desde el estoicismo es la práctica de la justicia. La justicia, en este contexto, no se refiere solo a las leyes o a la moralidad social, sino a tratar a cada persona con el respeto y la dignidad que merece. Alguien que vive según principios estoicos no discrimina ni favorece a unos por encima de otros basándose en criterios superficiales. No trata bien solo a quienes pueden darle algo a cambio o lo tratan bien a él, trata a todos con la misma cortesía y rectitud. Y esa equidad, ese sentido de justicia en cada interacción, genera un tipo de respeto y admiración que no se puede forzar. Las personas sienten que pueden confiar en alguien que vive de esta manera, y esa confianza es la base de cualquier atracción duradera. Aplicar este principio en la vida diaria implica ser consciente de cómo tratas a cada persona que se cruza en tu camino. ¿Respondes con la misma cortesía a un desconocido que a un amigo cercano? ¿Te tomas el tiempo para ser justo en tus juicios o te dejas llevar por prejuicios y emociones pasajeras? Al actuar de manera justa en cada situación, no solo te vuelves una persona más atractiva, sino también un referente de integridad y fortaleza moral. Finalmente, la última clave para atraer a los demás desde la perspectiva estoica es cultivar una vida de significado. Los estoicos creían que la verdadera felicidad y satisfacción provienen de vivir de acuerdo con tus valores más profundos y de encontrar propósito en tus acciones. Una vida con propósito tiene un brillo especial que otros notan, incluso si no pueden ponerlo en palabras. Cuando alguien vive con propósito, sus acciones, sus palabras y su energía reflejan una claridad que es inspiradora. Por el contrario, cuando actuamos de manera desordenada, sin dirección, la gente lo nota y se siente repelida por esa falta de estructura.